¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Carlos, pero si me agarras un poquito más de confianza me puedes decir Jaco, que como todos mis amigos me dicen. Así que dale a la intro. El video de hoy será como una especie de story time y una ayuda para cuando quieres salir de Venezuela, ¿verdad? Y llegar a esta bella Argentina. Pero desde mi punto de vista y mi experiencia, que no fue algo normal porque tuve unos pequeños inconvenientes, pero que capaz le ayuden a ustedes. Y no sé, déjenme en los comentarios si después que le diga esto, le ayudó. Así sencillo, porque ojalá yo hubiese sabido esto cuando me iba en el caminito para acá, para la Argentina. Recordemos que irse de Venezuela no es una cosa muy sencilla, y menos en estos momentos que coronita, las cuestiones en Venezuela están más difíciles que por lo menos cuando yo me vine, que fue en el 2018 y todo eso. O sea, yo pude salir en el momento como que justo y preciso en el cual yo tenía que salir. O sea, así pum, y me dime, porque si no sé, pasaba un mes, 2 meses más, perdía muchas cosas y perdía un dinero así súper mega loco. Les voy a contar precisamente lo que fue mi viaje desde el punto de salida hasta el punto que llegué al aeropuerto de Ezeiza. Pero ¿qué pasa? Yo solamente no me vine en avión, así, ahí muy sencillo. No, yo me vine en tierra, por tierra y avión. Eso significa que tuve que agarrar un bus desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, hasta Santa Elena de Guairén. Y luego de Santa Elena de Guairén tuve que agarrar otro bus para Maracapaima. La frontera ahí después de cruzar la frontera de Brasil. Yo no me acuerdo cómo se llama el pueblito del coño ese. Este viaje comienza un día como cualquier otro en noviembre del 2017. ¿Por qué noviembre del 2017? Este fue el mes en el cual un amigo mío me dice: vámonos para Argentina. Allá vámonos, que allá vamos a estar mejor, que no sé qué. Y yo, mano, vámonos de una vez, sí, no hay problema, tal. Yo veo cómo ahora. A todas estas yo estudiaba en la universidad. Un saludo a mis amigos de la Universidad Católica Andrés Bello de Puerto Ordaz. Saludos. ¿Qué pasa? Yo tuve que cerrar todo, sacar mis papeles para el extranjero por si quería estudiar aquí. Cuestión que en eso estoy, pero todavía no, porque ahora vamos con YouTube. Lo planeamos todo, pum, fino. Llegó la fecha del viaje. Fue en julio, el 30 de julio. ¿Qué pasa? Mi viaje fue medio extraño porque, ¿qué pasa? Yo me vine con Eucatur, que es una agencia de viaje de buses que va desde Venezuela hasta Brasil. Yo solamente tenía ese pasaje. O sea, yo tenía solamente el pasaje para irme de Venezuela a Brasil. Yo no tenía pasaje de irme de Brasil a Argentina. Pero todo esto fue como que, mano, vamos a echarle bola. O sea, yo tengo que cruzar así y ver qué coño pasa. Bueno, empezamos el viaje el 30. Y se supone que yo antes me venía con un amigo, pero no vine con ese, sino que me vine con un amigo que, saludos Adrián, que es como el hermanito mío. Y yo me vine con él, pero ¿qué pasa? Él sí tenía pasaje todo completo y comprado para el día 3 de junio. 3 de junio o 3 de julio. No, siempre confundo los 2 meses. Uno de esos 3. Y yo no. Y yo dije, bueno, me tengo que ir con él a la fecha de él y llegar a Manaos y comprar el pasaje de una. Así, no importa. Yo tenía, tampoco tenía muchos dólares, tenía como, no sé, $400, algo así. Y que era súper poquito, o sea, súper poquito. Cuestión, comienza el viaje, ¿verdad? Llegamos a la frontera. Yo cambié bolívares por reales. Mi amigo cambió dólares por reales, porque él no tenía bolívares. Fino. Llegamos, mi pasaporte sellado por 15 días. 15 días tenía para estar en Brasil y yo fino. Como nuestro vuelo era el 3, su vuelo nada más, era el 3, teníamos que estar unos días antes por si acaso, ¿verdad? Porque uno no vaya a saber qué es lo que iba a pasar ni nada. Entonces, fronteras en ese momento no estaban tan mal, pero queríamos prevenir a que no pasara nada extraño. Ok, llegamos a la frontera, todo bien, todo correcto,
nos sellaron, como dije, pasamos, llegamos a Macapaima, no sé cómo, no me recuerdo el nombre. Ahí agarramos autobús que nos llevaba a Boavista. En Boavista nos estaba esperando un amigo con los pasajes de buses de que iban de Boavista a Manaos. Pero ¿qué pasa? Primer dato del video. Si quieres viajar más barato para Argentina en versión corta, tienes que comprar el boleto de avión en Boavista, en el aeropuerto de Boavista, o en donde yo lo compré, que fue como una agencia de viaje que estaba en la rodoviaria de Boavista. ¿Qué pasa? Porque ahí sale más barato que comprarlo en Manaos. O sea, de Manaos, del aeropuerto de Manaos, para venir para Ezeiza, se sale como el doble. Y ahí yo lo conseguí barato. ¿Qué pasa? Como yo no tenía pasaje, y en ese momento, para tú salir de Brasil para otro país, obviamente de Argentina, tenías que tener pasaje ida y vuelta, si no, no podías. Y yo no podía pagarlo porque no llegaba, costaba $450 el pasaje más barato en LATAM. En LATAM $450 y yo tenía como 400 y era para tipo, esos 400 yo tenía que extenderlo para mi llegada aquí en Argentina, pagar un hostel o donde llegar y sobrevivir, no sé, un mes o 2 meses. Entonces de esos 400 tuve que descontar $290 que me salió el pasaje de Manaus a Ezeiza, al aeropuerto internacional de Ezeiza aquí. Ahora, ¿por qué me salió tan barato? Por la sencilla razón de que había un descuento, porque era el último asiento de ese avión y que hacían escala en Río de Janeiro. Pero la escala no era corta, no, eran 5 horas en Río de Janeiro para salir para Ezeiza. Así que compramos el pasaje, suerte, y cuando compramos el pasaje, la tipa que nos vende el pasaje, que es una brasileña, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero verga, gracias a ella estoy aquí, nos dice a mi hermano y a mí: ¿usted tiene pasaje de ida y vuelta? Y nosotros así como que, bueno, él no. Y ella queda así como que, bueno, ¿sabían que ahora por las fechas, que no sé qué, solamente puedes ir con ida y vuelta, que no sé qué? Y nosotros, no puede ser, no, que no sé qué, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé qué. Porque costaban, o sea, pasaba de nuestro presupuesto, pues. Yo le digo a mi hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé. Y la tipa nos dice, ya va, de verdad me cayeron bien, compraron este pasaje, no sé qué, yo les voy a hacer un descuento. Perfecto, nos va a hacer un descuento. Fino. Nos hizo un descuento y resulta que el descuento fue hacernos un pasaje ficticio para regresarnos. O sea, de que supuestamente habíamos comprado un pasaje ficticio para regresarnos para Brasil otra vez. Y yo como que, ¿eso se puede hacer? Y yo me quedé así como que, verga, este tipo nos salvó. Cuestión, sale el vuelo como a las 8, más o menos. Sí, como a las 8 de la noche. Fuimos, tal, chequeamos, todo que tuviera fino. Nos montamos en el avión. Cabe destacar que mi hermano tenía un vuelo diferente al mío. Él iba para otro lugar y yo iba para Río de Janeiro. Y él llegaba a las 11 de la noche a Ezeiza. Él tenía mi dinero y yo tenía como $50 nada más. Y yo llegaba a la 1 de la mañana del siguiente día, o sea, del 4. Todo esto que es el 3. Y yo, espera, ¿qué voy a hacer? Bueno, llego a Río de Janeiro, tenía hambre, comí un Subway que estaba muy bueno. O sea, les recomiendo. Esto es datazo. Los Subway son la cosa más barata que hay en los aeropuertos. Por lo menos de Brasil, y de aquí de Argentina también es medianamente barato. Compro mi Subway, no sé qué, tal. Pago con $20 o algo, un sándwich que me costó como $3. Me dan el cambio me dan el cambio en reales. Y yo, bueno, ¿qué voy a hacer con estos reales? Yo no jodas. Hago eso, que no sé qué. Llego a Ezeiza, fino. Llego a migraciones, doy mi pasaporte, doy la hoja de eso que ellos están sin firmar, como una hoja de cuánto dinero vas a entrar al país, que no sé qué y tal. Y tú tienes que decir todo lo que tú tengas ahí. Llego y tal. Y lo que hacen es preguntarme, ok, ¿qué vas a hacer aquí? Y yo, bueno amigo,
bueno, no sé, yo voy a hacer turismo. Y el señor como que, ok, turismo, ¿y tienes dónde llegar o una habitación? Y yo, no, voy a llegar de una amiga. En ese momento, ay, coronita, me recibe una amiga mía llamada Saura. Saura, saludos, aquí, gracias por recibirme aquí en Argentina, mamita linda. Bueno, llego, le digo eso y me dice, ¿tienes pasaje de vuelta? Y yo le digo, con la hoja esa ficticia que me dio la señora, y yo le digo, sí, sí tengo, pero no se lo muestro. Le digo, ¿quiere que se lo muestre? Pero súper seguro, le digo, ¿quiere que se lo muestre? Y el señor agarra y me dice, me ve un rato así, me queda mirando, y me queda mirando y me dice, no, tranquilo, no me lo muestre. Me sella, todo de pinca. Cuando me encuentrando así, está mi hermano aquí, ¡pam! Y veo un coñazo de gente. Y yo, verga, este es el tío, ¿qué pasó aquí? Resulta que en el mismo, en el mismo momento que yo vine llegando, a las 3 o 4 de la mañana más o menos, venía el equipo de River Plate, de aquí de Argentina, el equipo así como que, el que le choca boca. Y yo venía llegando, todo el mundo, y yo, ay, me siento especial. Y cuando volteo para atrás, es que estaba el equipo de River Plate ahí y yo no me he dado cuenta. Y yo, ay, todas estas plazas son para mí, ay, qué de pinga. Pero no. Entonces llegué aquí, sencillo. Pagamos para salir de Seiza. A esa hora no había buses, que es el bus número 8, por cierto. Se agarra afuera del aeropuerto, ni siquiera tienes que, o sea, apenas sales del gate, ¡pum! Ahí está el autobús. No te está esperando, pero ahí agarras el autobús. Nosotros agarramos un taxi. Mal, o sea, una equivocación horrible porque el taxi nos cobró como no joda, como 20 o 30 dólares, una vaina así. Y nosotros, ¡ay, eso debe ser barato! Lo pagamos así todo muy feliz. ¡Sí! Pero no, nos metieron así, todo completo. Le dijimos al señor que los taxistas ayudan mucho, otro datazo, decirles, busque un hotel barato en el centro, si tienes tratando de llegar. Y nos buscó un hotel que salía como 10 dólares la noche, pero los dos. Y obviamente no era un hotel de, que tú dices el hotelazo. Pero, o sea, 10 dólares dos personas la noche. Y yo dije, no, ni siquiera la noche, o sea, era 24 horas. O sea, si entrabas a las 11 te ibas a las 11 de la otra noche. O sea, noche, un día completo, qué sé yo. Y sencillo. Y de ahí, bueno, comienza otra aventura que se lo estaré dejando en otro video. Si es que les gustó este video y quieren conocer un poquito más de lo que es llegar aquí a Argentina con poco dinero. Y bueno, esto fue un viaje con muy poco dinero, sinceramente. Pero algo que se resolvió gracias a que tuvimos algunos consejos, que es los consejos que les di yo, que compraran en Boavista y no el pasaje en Manaos porque salía más caro. Y otras cositas que nos ayuda a otras personas, que como le dije, se lo voy a estar contando en otro video. Por favor, si les gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Comenta allá abajo cuál fue como que lo que más te ayudó y cuál fue tu parte favorita de esta historia. Así que dale. Nos vemos en otro video.